Tendremos un nuevo misterio. Prepárate. Esteban llegó a su nueva escuela con una sensación de desarraigo que no lograba sacudirse. Había dejado atrás su antigua casa, sus amigos y todo lo que conocía. El cambio era inevitable, así que intentaba adaptarse. Desde el primer día, algo no encajaba. Había una calma inquietante que flotaba en los pasillos, un aire pesado que envolvía el lugar en cuanto el sol comenzaba a descender en el horizonte. Los niños, que durante el día eran apenas sombras calladas, desaparecían a toda prisa al caer la tarde, como si huyeran de algo invisible, pero temido por todos. El primer día fue solitario para Esteban. Nadie se le acercaba, y los pocos que hablaban lo hacían en murmullos, como si temieran de algo que los escuchara. Decidido a romper el silencio, el segundo día se acercó a Jorge, un chico de gafas grandes y aspecto introvertido. Jorge, sin mirarlo directamente, respondió casi en susurro, como si la mención de lo que sucedía trajera el peligro. Jorge le contó lo que había ocurrido antes de su llegada, algo que dejó a todos en un estado de temor constante. Días atrás, una chica llamada Laura comenzó a comportarse de una manera extraña. Decía que había alguien más en la escuela, no un maestro, no un compañero, sino una presencia que ella solo podía ver. Lo llamaba el hombre colgado. Al principio, nadie le dio importancia. Parecía una simple fantasía alimentada por el miedo infantil, pero su paranoia creció de forma alarmante. Decía que lo veía en los rincones oscuros, en las ventanas durante la noche y sobre todo en los espejos del baño. Un día, Laura entró al baño después de clases. Mientras los pasillos ya estaban vacíos, se escucharon gritos desgarradores, como si algo inhumano la estuviera consumiendo desde dentro. Cuando finalmente lograron abrir la puerta del baño, la encontraron en el suelo, convulsionando y gimiendo de dolor. Su rostro era una masa irreconocible de carne y sangre. Con las uñas se había arrancado los ojos, raspado su piel hasta dejar marcas profundas. Estaba en shock, balbuceando incoherencias, pero entre sus susurros solo repetí una frase: él me mira, él me miraba, él siempre me mira. Laura nunca volvió a la escuela. Desde aquel día, algo cambió en el ambiente. No era solo el miedo, era una presencia latente, acechando. Los espejos en los baños fueron cubiertos, las ventanas cerradas al caer la noche. Pero lo peor, decían algunos, es que el hombre colgado seguía ahí, y quienes se atrevían a mirar de más o quedarse cuando la oscuridad comenzaba a adueñarse de la escuela, sentían una presencia, como una sombra al borde de su visión, esperando el momento oportuno para aparecer. Esteban no podía quitarse aquella historia de la cabeza. Cada rincón, cada sombra parecía esconder algo. Los pasillos de la escuela, normalmente anodinos, tomaban una cualidad espeluznante al caer la tarde. Empezó a notar cosas extrañas, sombras que no deberían de estar allí, el eco de los pasos cuando estaba solo, y sobre todo, la sensación de que alguien lo miraba desde los espejos. Después de escuchar la historia, Jorge quedó inmóvil, su rostro pálido como el papel, y sus ojos, ocultos tras las gafas, no dejaban de mirar algo atrás de Esteban. El silencio se volvió opresivo. Jorge balbuceó, casi inaudible: está detrás de ti. Esteban gritó lentamente, el corazón latiéndole con fuerza. No vio nada al principio, solo el eco de sus propios pasos resonando en los pasillos vacíos. Pero Jorge no apartaba la vista. Estaba temblando, como si lo que veía lo estuviera desgarrando por dentro. Fue entonces cuando Esteban sintió el paso de algo en el aire, como si una presencia estuviera justo en su espalda. No se atrevió a mirar de nuevo.
Desde ese día, Jorge dejó de asistir regularmente a clases. Cuando aparecía, su aspecto era de un chico desnutrido por el miedo. Las ojeras oscuras hundían sus ojos detrás de las gafas y sus manos temblaban constantemente. Rehuía a los espejos y susurraba para sí mismo cuando creía que nadie lo veía. Esteban, cada vez más preocupado, decidió visitarlo en su casa. Una tarde, después de clases, fue a su hogar. La puerta estaba entreabierta, lo cual le resultó extraño. Al entrar, un hedor nauseabundo lo golpeó y todo estaba en penumbras. Subió las escaleras, guiado por los murmullos ahogados que provenían del interior de una habitación. Empujó la puerta lentamente y lo vio. Jorge estaba en el suelo, rodeado de hojas garabateadas, con símbolos y palabras incoherentes. Su cabello estaba desliñado y sus ojos, inyectados en sangre, se movían sin cesar, como si estuviera viendo algo en el aire. En su mano sostenía un lápiz, y antes de que Esteban pudiera reaccionar, lo clavó en su propio ojo. Un grito desgarrado resonó en la habitación. No lo soporto más. Siempre está ahí, susurrándome, que vendrá por mí, gritaba, mientras arrancaba el otro ojo con las uñas, temblorosas. Su boca comenzó a desfigurarse de manera antinatural, la mandíbula emitiendo crujidos como si estuviera a punto de romperse. Jamás se irá, jamás, susurró con voz gutural, entre espasmos de dolor y locura. Esteban, aterrorizado, salió corriendo de la habitación y llamó a la policía. Cuando llegaron los paramédicos, Jorge apenas respiraba. Esteban, en estado de shock, solo pudo balbucear lo que había presenciado. Decía cosas incoherentes. Hablaba del hombre colgado. Intentó explicar, con la voz temblorosa, mientras los paramédicos levantaban a Jorge y lo llevaban en la ambulancia. Esteban notó algo en el aire, un frío denso y palpable, y entonces lo vio. Detrás del paramédico que cargaba a Jorge, colgando del aire mismo, estaba el hombre colgado. Su rostro era una sonrisa torcida, una mueca del puro mal. Se balanceaba suavemente, sus ojos vacíos perforando los de Esteban. El hombre colgado no era un simple delirio, no era una leyenda, ni un fantasma de la imaginación de los niños asustados. Era real, y ahora Esteban sabía que estaba condenado a verlo, acechando, esperando, siempre ahí, como una sombra al borde de su visión. Nunca se irá. Gracias por acompañarme en esta historia. Dale like al video y suscríbete. Si quieres que tu historia o tu relato aparezcan en el canal, envíalas a nuestro correo relatoselarcanista@gmail.com. Nos vemos en una próxima historia o relato.